Ayer entró en la campaña un tema que hasta ahora estaba ausente insólitamente. El Fondo Monetario Internacional. Ayer, en un acto parecido al que están teniendo ahora en este mismo momento en La Plata, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, ayer lo tuvieron en Isla Maciel, y Alberto Fernández dijo esto. Me andan apurando para que cierre rápido con el fondo. Si no cierran con el fondo, la economía no tiene futuro. Y cuando cerraron con el fondo, ¿cómo le fue a la economía? Y yo, que tuve la enorme suerte de ser el jefe de gabinete de Néstor, aprendí con Néstor a no claudicar frente a los poderosos, a plantarnos más firmes que nunca frente a los poderosos, a no arrodillarnos ni ante el fondo, ni ante los acreedores, ni ante ningún poder que pueda conducir a que los argentinos sufran lo que los argentinos no deben sufrir. En realidad lo había vuelto a mencionar el propio Mauricio Macri anteanoche. El expresidente estuvo con Joaquín Morales Solá en TN y dijo esto. La primera mentira fundamental que hoy baten como parche, que es importante a todos los argentinos que lo entiendan, el crédito del fondo. ¿Qué es el fondo? Es el grupo de países importantes del mundo que ayuda a otros países. No es un banco comercial, no lo hace para hacer negocio. Por eso presta una tasa muchísimo más baja que cualquier banco. Lo hace para ayudar a un país que cree que está haciendo las cosas bien y hay que apoyarlo. Y ese era el caso de Argentina, porque creían de vuelta en el rumbo que habíamos tomado, creían en lo que estábamos haciendo. Prácticamente un club de amigos parece, ¿no? Una sociedad de fomento, una ONG. Bueno, no es eso el Fondo Monetario, no hace falta que se los explique yo. Los argentinos conocemos muy bien al Fondo Monetario, tuvimos 10 acuerdos con el Fondo Monetario, los cuales todos desembocaron en crisis, sin ninguna excepción. Algunos se llegó a cumplir, la mayoría no, la mayoría terminó colapsando entre devaluaciones, hiperdesempleo, hiperrecesiones. Pero todos nos llevaron a crisis. O sea que esto que dice Macri, esta mentira obscena que lanza Macri de que el fondo estaba ahí para ayudarnos, ni siquiera hace falta que la desmienta. Pero es importante discutir al fondo, porque el acuerdo con el fondo va a ser lo primero que haga el gobierno después de las elecciones. Y por eso yo la verdad que estaba esperando escuchar una voz oficial respecto de esto. Ahora está hablando también en este momento Cristina Kirchner sobre esto. En un ratito nos lo va a contar y va a poner los fragmentos más importantes Noé. Pero yo estaba esperando que aparezca este tema. De vuelta, porque el acuerdo con el fondo va a ser lo primero que haga el gobierno después de las elecciones. ¿Y por qué no lo mete en la campaña? ¿Por qué no lo discutimos en la campaña? Entonces nosotros vemos a quién votar en función de cada uno qué es lo que dice que haría con el Fondo Monetario. Porque esos que lo apuran, que decía recién Alberto Fernández, están afuera del gobierno, pero también están adentro, también están adentro. Haber dejado de denunciar lo que fue ese préstamo del fondo, cómo le dieron la mitad de la guita que le dieron a Afganistán en 20 años, se la dieron en 2 años a Macri, para que se la patine, para que fuera reelecto, y ni siquiera con esa montaña de guita fue reelecto por cómo estaba haciendo crema nuestros bolsillos, nuestra economía. Bueno, ahora esa deuda condiciona brutalmente al gobierno. Ahora el gobierno se puede quedar en la declamación de lo que dijo recién, no voy a dejar que nos dirijan nuestros destinos, levantar la voz, levantar el dedito y hacer toda una proclama, pero también va a tener que firmar y decirnos que firma, y eso lo va a tener que discutir el Congreso. Y ahí va nuestra vida, ahí va si salimos o no, qué laburos vamos a tener, cuánto vamos a ganar, todo se va a definir ahí. ¿Qué pasa con los últimos programas del fondo en Latinoamérica? Bueno, son todos los mismos de siempre. En estos 2 años, desde que nosotros tenemos ese yunque sobre la cabeza, que es la deuda de Macri, países como Colombia, por ejemplo, como Costa Rica, como Perú, como Ecuador, firmaron acuerdos con el fondo. Mirá lo que dicen esos acuerdos, mirá lo que les prometieron. Colombia prometió ajuste fiscal hasta llegar al 7% del PBI de superávit fiscal en 2022. Costa Rica, perdón, no solo en 2022, entre 2022 y 2026. Costa Rica promete un 2% de PBI de superávit fiscal para 2024. Perú promete 2,2% de superávit fiscal del PBI entre 2022 y 2023. Ecuador, 5% del PBI en 2022. ¿Sabes qué quiere decir esto?
¿Qué son estos programas? ¿Qué son estas promesas? Son todos programas de austeridad draconiana. Son tremendos ajustes que implican menos gasto en todo. Porque para tener que te sobre recaudación después de gastar y que te sobre mucha, o sea, que te sobre un 2, 3, 4, 5% del PBI o hasta 7%, tenés que gastar menos en todo. Menos en salud, menos en educación, menos en seguridad, menos en laburo, hay menos trabajo después, menos plata en la calle, menos todo. Son programas como el que hundió a Grecia. A Grecia, que después de 10 años parece que le hubiera pasado una guerra por encima. Bueno, son programas así. Los que está firmando ahora la progre de Kristalina Georgieva, no la macrista de Christine Lagarde. Y acá, ¿cómo venimos? ¿Cómo llegamos a esa negociación que les digo va a ser lo principal después de las elecciones? Bueno, venimos con una recuperación más fuerte que lo previsto de este año, 7 y pico, algunos dicen 8 se puede llegar a crecer, pero también después de una de las caídas por COVID más altas del mundo, lo cual es lógico porque nosotros ya veníamos en picada cuando nos agarró COVID. Estamos con un desempleo 30% más alto que el que había cuando empezó esta pesadilla. Estamos en el 4º año de devaluación salarial seguido. Quizás estamos ante la peor crisis de nuestra historia. De verdad, hay mucha gente que no la ve porque estamos todos medio guardados de la casa al trabajo. Hay bolsones de pobreza tremendos. Eso se cuela en los pliegues de la sociedad opulenta y se ve en todos lados, en todas las esquinas de los barrios ricos también hay alguien pidiendo. Y ahí aparece un doble discurso del gobierno, un doble discurso total, entre lo que le escuchaste vociferar recién al presidente y el ajuste que hizo después del ajuste de Macri, ajuste sobre ajuste. No lo digo yo, lo dice la CTA de Hugo Yasky, que es candidato en la lista del Frente de Todos. El CIFRA, el Centro de Estudios de la CTA, dice esto textualmente, les voy a leer un cachito. Dice, la recuperación de la actividad y la política de desandar las reformas tributarias regresivas que hizo Cambiemos repercutieron en permitir recuperar ingresos públicos que en el primer semestre de 2021 estuvieron 0,3% por encima de los de 2019. O sea, ya recaudamos en términos reales más que lo que recaudábamos en la época de Macri. ¿Por qué? Bueno, porque Macri había rebajado bienes personales hasta casi cero, había establecido un sendero de rebaja de ganancias, aunque él mismo lo había levantado al principio. Bueno, ¿qué más dice la CTA? Dice, si bien la trayectoria de los ingresos exhibe la caída de la pandemia y después se recupera, el gasto primario muestra lo contrario. La reducción después de los gastos extraordinarios por la pandemia se ubican en un nivel que es superior a 2019, pero todavía inferior a los 3 primeros años del gobierno de Macri. O sea, básicamente lo que dicen los economistas de Yasky, los economistas de la CTA, es que hasta ahora Alberto Fernández cristalizó el ajuste de Macri. Y ahí entra a jugar lo que les decía, de no haber pataleado frente al fondo. ¿Cuál fue la apuesta de Martín Guzmán? Que muchas veces me dicen, le caes demasiado encima a Martín Guzmán. No es Martín Guzmán. El problema es que el gobierno, al dejar de denunciar el carácter político que tuvo, lo que fue esa guita, ese chorro de guita para Macri, al dejar de denunciar que fue como la intervención a Afganistán, a lo que renuncia es a una resolución política del asunto. Entonces se encierra en los laberintos técnicos que le impone, obviamente, la burocracia del fondo a Martín Guzmán. Entonces Martín Guzmán termina pidiendo rebaja en la sobretasa de interés que le cobran, en vez de pedir rebaja en las 45.000 palos que le dieron a Macri para que se fume. Y eso no nos puede llevar de ninguna manera a un buen puerto. Otra vez, no lo digo yo, lo dicen los economistas de la CTA. ¿Sabes quién lo dice también? Lo dice Andrés Arauz. Me dirás, ¿quién es? ¿Con qué se come? Andrés Arauz es el economista que fue candidato a presidente de Ecuador, el Delfín de Correa. Perdió las elecciones para presidente en Ecuador, pero lo apoyó Alberto Fernández. Lo apoyó, se sacó fotos con él, fue hasta allá. Lo que acaba de publicar Latindad, que es una red de justicia tributaria latinoamericana, es un texto de Andrés Arauz como economista que analiza la emisión de derechos especiales de giro del Fondo Monetario. El Fondo Monetario está ahora, y lo vamos a recibir nosotros la semana que viene, está emitiendo una cantidad de guita, 650.000 millones de dólares, que va a repartir entre todos los países miembros para que solucionen la pandemia. Acá, Cristina dijo, no los vamos a poder usar para eso, a pesar de que su bloque en Senado lo había propuesto. Apenas empezó la campaña dijo, lo vamos a tener que usar para pagarle los vencimientos de deuda de este año al fondo. O sea, la que nos dan para la pandemia, se la devolvemos para pagar la deuda que dejó Macri. ¿Y qué dice Arauz, el ecuatoriano? Dice, el mundo ahora se va a preguntar cuando aparezca,
¿De dónde viene este dinero gratis? ¿Cómo es que puede ser creado de manera gratuita? ¿Por qué casi 2/3 de la emisión de derechos de propiedad de giro va a los países más ricos, que además ya imprimieron millones y millones de billetes para sí mismos, que lo hicieron la Reserva Federal estadounidense y el Banco Central Europeo? ¿Por qué se demoraron tanto en crearlo? ¿Por qué entonces no se lo usa para erradicar el hambre, para luchar contra el cambio climático, para financiar la salud pública universal que vimos en pandemia, que era tan importante? Bueno, Arauz se hace esas preguntas y también dice que esto que está haciendo el fondo, por un lado deja el sinsabor de ser insuficiente a destiempo y con perspectivas de profundizar la desigualdad, porque encima esa guita se reparte en función del peso económico que tiene cada país. O sea, a los países ricos les va más guita que a nosotros. Bueno, además de eso se plantea otra cosa el candidato a presidente que apoyó a Alberto Fernández. Lo que se pregunta es, se plantea la única posibilidad, que la única posibilidad es dejarlos guardados como reserva. En nuestro caso peor, encima pagarles a ellos mismos. Pero dice Arauz, eso no sería de mucha ayuda en estos momentos. Si los derechos especiales de giro son gestionados solo como patrimonio de los bancos centrales, los gobiernos van a perder la oportunidad de usar esta plata en gastos prioritarios en materia sanitaria y de vacunación u otras cosas. Bueno, esta es, me parece, una pregunta que la gente se va a hacer. La semana que vienen una carrada de dólares y en puertas giratorias se van inmediatamente después al pago de deudas. Pero hay otra pregunta también para hacerse, una pregunta todavía más importante, que es, ¿qué nos va a exigir el fondo para refinanciar la deuda de Macri? Si Macri dice, no cambia nada que un club de buenas carmelitas descalzas nos ayude, ¿cómo es que ahora nos van a imponer una hoja de ruta que encima nos va a hundir en la crisis? Y más preguntas, ¿cómo es que no estamos discutiendo esto en la campaña? La campaña debería ser el ordenador para los grandes debates argentinos, y esto hasta ahora estaba ausente. Ojalá que se meta en estas últimas 3 semanas, porque para mí es la cuestión de fondo.